en este caso China, es bastante claro. El discurso ha sido claro y coherente desde que llegó Xi Jinping al poder. Vamos a construir un mundo multipolar. Esa segunda vuelta es la que ha impedido que Le Pen, que el pueblo francés en las últimas 3 o 4 elecciones no haya llegado a la presidencia, porque ha sido la mayor votada en las últimas elecciones. Entienden, Gustavo, que es complicado buscar un candidato que pueda competir contra Donald Trump. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Como cada cierto tiempo, habitualmente está aquí el profesor Luis González para analizar y conversar sobre temas internacionales como politólogo y analista internacional. Bienvenido, profesor. Bueno, gracias, Gustavo, de nuevo para ver el mundo local y global. Un mundo que parece raro, ¿eh? Sí, sí. Nosotros en estos días en un editorial decíamos, los países que durante muchos años promovieron y recetaron la apertura de mercado, el derrumbe de aranceles, Exactamente. y el libre comercio, ahora pretenden o no pretenden, Están poniendo barreras. Entonces, un país como el caso de la República Popular China, sí, ¿verdad?, que tiene una combinación muy singular de socialismo, pero al mismo tiempo con una economía de mercado. exacto, Es el sí, que aboga sí. en los foros por el libre comercio. ¿Quién lo iba a pensar? Sí, sí, sí. Usted lo ha dicho, creo que es una buena forma de comenzar para que la gente entienda en el mundo en el que estamos. Es un mundo de transición. Yo creo que este ha sido uno de los primeros programas que ha tratado ese tema cuando hemos venido a debatir. Hemos dicho que nos encaminamos a un cambio de época y es una época de cambios. Pero eso es dialéctico, Gustavo, que usted maneja muy bien ese concepto. Eso es insoslayable. Es que ya hubo una era, una época. Incluso usted revisa en la historia de la humanidad los imperios. Ningún imperio fue eterno. No. Los grandes imperios que tenían el control total del mundo conocido, porque hay que estar claro, independientemente de que los europeos con ese etnocentrismo y por tanto eurocentrismo después que se lo traducen al mundo entero, que se hayan creído que ellos son los únicos, hubo gente en el mundo, en todos los lugares, incluso aquí estaba de este lado, estaban los incas por un lado, estaban los aztecas, estamos hablando de civilización, incluso en África hubo grandes imperios también. Exacto, en muchos aspectos más avanzados en algunos temas. Y el hombre más rico del planeta es Mansa Musa, un africano, creo que es de Mali. O sea, en toda la historia, o sea, ni siquiera Elon Musk se compara desde el punto de vista de las riquezas reales que tenía. Pero volviendo a esto, esa Europa y esos países que tienen estamos hablando del occidente, Estados Unidos y Europa, está en una situación de cambio y que no han querido entender, Gustavo. No han querido entender que se está produciendo una época donde están ascendiendo los demás y ellos van a seguir siendo importantes, pero no van a ser el ente dominante. No hegemónicos ya. Hegemónico. Y no es que se va a sustituir un hegemón por otro, porque ninguno de los países que tienen la posibilidad, y usted comenzó explicándole en su introducción para el inicio del programa el caso de China, no aspira a ser el hegemón, no aspira a sustituir a Estados Unidos en ese lugar de ser el que traza las grandes pautas, de ser el que dice qué es lo que se hace y cuándo se hace. Todo lo contrario. Lo que está diciendo China es, vamos a construir una comunidad de destino compartido para la humanidad, un mundo multipolar. ¿Qué significa multipolar? Que los que están, o sea, los hegemones de ahora, Occidente, con su euro y etnocentrismo, van a seguir siendo importantes y deben seguir siendo importantes, pero que los demás también nos tomen en cuenta, que somos la gran mayoría. Para que usted sepa, solamente el 10% de la población mundial está en ese llamado Occidente, el otro 90% está fuera de ellos.
De manera que hasta desde el punto de vista del concepto de la democracia, Gustavo, que es poder del pueblo, en este caso del pueblo del mundo, de los 8.000 millones de habitantes del planeta, es imposible creer que un 10% quiera imponer su forma de pensar, de actuar, al otro 90%. Es imposible. Tú tienes que incluirlos a ellos dentro del debate del mundo que queremos construir. Y eso es lo que está sucediendo ahora con los países que están ascendiendo y que están haciendo sus propuestas. En este caso China es bastante claro, el discurso ha sido claro y coherente desde que llegó Xi Jinping al poder. Vamos a construir un mundo multipolar donde funcionen las instituciones de diplomacia multilateral. Y es que yo creo que se puede convivir, sin que nadie tenga que darle codazos al otro. Exactamente, porque incluso existen, Gustavo, 5 principios de coexistencia pacífica. Eso está ahí, es cuestión de tomarlo. Está la autodeterminación de los pueblos, está el respeto por la demás cultura. Vamos a hacerlo, vamos a promover ese pacto global donde Estados Unidos y Europa, que cada día está peor, Gustavo, es muy lamentable. Bueno, yo creo que la Unión Europea, eso vamos a trocarlo en otro segmento, pero yo creo que camina a la desintegración. Sí. Entonces, ahora mismo hay un foro importante, sí. Es en Shanghái. Sí, sí, sí. En Kazajstán, pero el foro se llama la Organización de Cooperación de Shanghái. De Shanghái. Aunque está en Kazajstán, que eso exacto, ese es el nombre que se le puso porque, aunque fue promovido para unificar los países de Asia Central con Rusia y China como las dos grandes potencias, por eso se organizó en torno a la ciudad china de Shanghái. Ya luego se realiza en diferentes lugares. Ahora le tocó a Kazajstán, porque están los 5 países de Asia Central, todos esos tanques usted puede buscarlos, Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, esos países más China y Rusia, y también está India. Es importante que la gente lo sepa. Que es la próxima gran potencia, está creciendo muchísimo. Que de hecho está creciendo incluso más que China, estamos hablando de 5 hasta 6%. India va en ascenso, que ya creo que en el programa pasado hablamos de la elección de que. Entonces, en ese foro de la Organización de Cooperación de Shanghái, que tiene un gran poder, no es la OTAN, como muchos quieren decir, porque es más cooperación. Ahí está la cooperación para enfrentar el separatismo, el terrorismo, pero no tiene la definición de la OTAN de que si me atacas a mí, atacas al grupo, nada que ver. Es más bien de solidaridad y defensa, pero no es tan ofensiva, tan agresiva. Exactamente, entonces ellos están reunidos ahora mismo en Kazajstán, que es el país más grande de Asia Central, incluso uno de los países está en los primeros 10. Fue parte de la Unión Soviética. Era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, el primer hombre al espacio se envía, Yuri Gagarin, se envía desde Kazajstán. Incluso ahí todavía sigue estando la base espacial de lo que era la Unión Soviética, que sigue siendo de la Federación de Rusia, aunque está en territorio de Kazajstán. Entonces yo creo que a eso fuera hay que darle seguimiento, porque ahí están representados primero las dos primeras potencias desde el punto de vista popular o del pueblo, de población del planeta, que son India y China. Está la mayor potencia de armas nuclear del planeta, que es Rusia, pero los otros son potencias nucleares también. No, pero no solo eso, Rusia tiene las mayores reservas energéticas. Y energéticas del mundo. Estamos hablando de potencias nucleares, potencias energéticas, en recursos, en población y también las principales economías del mundo, Gustavo. Desde el punto de vista del PIB, a PPA, la número 1 es China, la número de Estados Unidos, pero la número 3 es India. O sea, de las primeras 3, 2 están ahí. Son de los países que diría el profesor Lister Turo, sí, su peso específico los hace indispensables, nos guste o no. Totalmente. Hay que contar con ellos. Y por tanto, ese es un foro que hay que darle seguimiento, y yo sé que estamos terminando este segmento, pero además está permitiendo que se reúnan de nuevo Xi Jinping y Vladimir Putin frente a frente. Eso hay que prestar la atención. Bien, vamos a una primera pausa, profesor. Cuando regresemos vamos a tocar el tema
de la Unión Europea, si se podrá mantener, si tendrá futuro, con los cambios políticos que se están dando en Europa. Así es. Profesor Luis González, politólogo y analista internacional. Bueno, lo que está pasando es una ola como en el mundo, de un ultraconservadurismo, ultraderechismo, pero en países que no tienen esa tradición. Exacto. El caso de Francia, un país muy liberal, que siempre se ha llamado el país de la libertad, es como raro esto que está ocurriendo. Incluso una cosa todavía más extraña, una de las candidatas del Frente Nacional salió en estos días y eso fue todo un escándalo, le hicieron renunciar a la candidatura con un kepi de la Luftwaffe alemana. Entonces, para los franceses eso significa una afrenta, porque hay que saber que fueron en 2 ocasiones enfrentados en guerra Alemania y Francia. E invadido. Y en la última ocasión Alemania ocupó y gobernó Francia. Entonces, son cosas extrañísimas. El llamado día D se da precisamente entrando por ahí para recuperar a Francia. Sí, los aliados. Hubo hasta personas de origen dominicano ahí. Bueno, entonces, muchos dicen que si gana, como parece que va a ganar esa ultraderecha en Francia, y en Alemania casi también la ultraderecha tiene poder, porque este es un gobierno conservador desde ahora, pero la ultraderecha y los neonazis también están tomando fuerza en Alemania. Se entiende porque esa gente no cree en eso de la Unión Europea. Creen en ese un poco cada quien por su lado, ese nacionalismo. Entonces, sería el fin de lo que fue un experimento sobre el que hubo mucha esperanza. Un gran país europeo, la Unión Europea. Sí, la Unión Europea, ya usted lo ha dicho, ha sido un experimento que muchos de este lado del mundo le dimos seguimiento, lo estudiamos, veíamos incluso como un ejemplo para nuestra región, nuestra América. Aquí se calcó un poquito con el Parlamento Centroamericano y demás. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, si ellos, que tienen incluso 11 o 12 idiomas oficiales, porque realmente lograron hacerlo, ¿por qué nosotros no? Sin embargo, el tiempo nos está permitiendo observar que esa unión cada día es más desunión. Ya salió uno, el Reino Unido, que le ha pesado en parte. No le ha ido bien. No le ha ido bien, pero como usted señala, las otras 2 potencias importantes. Perdón, aunque el Reino Unido, todo indica que los laboristas, contrario a lo que está pasando en Europa, volverá esa izquierda moderada, los socialdemócratas al poder, que ellos sí creen en la Unión Europea y en la integración. Pero ya reincorporarse, y más cuando precisamente de lo que estamos hablando, de una Unión Europea que tiene que revisarse, no es que desaparezca, esperemos que no, porque yo creo que la unidad es importante y en algunos aspectos, pero la mayoría de los países, hay un grupo en la mayoría de los países, Gustavo, incluyendo en España, que tiene a un Pedro Sánchez ahí en el poder, que es socialdemócrata y todavía... que es un mago haciendo alianza, porque todo el mundo pensó que se ha mantenido perdiendo las últimas elecciones, se ha mantenido ahí. Sin embargo, incluso en España hay posiciones con respecto a que esa Unión Europea... Sí, Abascal es contrario a todo eso. Es contrario. ¿Por qué? Porque si usted revisa, primero no es democrático. O sea, ellos son los que representan el concepto de democracia. Sin embargo, la Unión Europea es una institución antidemocrática totalmente. Quien toma la mayor decisión es la Comisión Europea. Lo que yo estoy diciendo, usted tiene tiempo, después que termine este programa, de revisarlo, leerlo. La Comisión Europea, que tiene al frente a Ursula von der Leyen desde 2019, y ahora se va a quedar porque obtuvo la mayoría en el Parlamento. Pero eso no es electo por el pueblo, es el Ejecutivo el que decide, no es electo por el pueblo. La otra institución importante, Gustavo, que toma decisiones es el Consejo Europeo, que está compuesto por los líderes, tampoco es electo. El único que es electo por el pueblo, que ya lo mencionamos en un programa pasado, fue el Parlamento. Pero ese Parlamento, ¿sabe qué es lo único que hace, Gustavo? Votar por lo que le propone la Comisión y el Consejo. Ellos ni siquiera tienen iniciativa. Entonces estamos hablando de que es una institución que no es democrática. Pero volviendo a la reflexión que usted hizo, estamos frente a una Francia que se encamina a unas elecciones. Ya Macron perdió las elecciones, que fue lo que lo obligó a llamar a elecciones internas, perdió las elecciones
al Parlamento Europeo, que él pensaba que iba a ganar, tenía una propuesta. Entonces ganó ahí la ultraderecha de Le Pen y Jordan, el joven de apenas 28, 29 años, que podría ser primer ministro. Que los más ancianos dicen que esa juventud es un peligro. Ahí quiero terminar. Entonces, en una primera vuelta, porque lo hacen en 2 semanas, obtuvieron un 34%, pero es la mayoría. Ahora, ellos quieren la mayoría absoluta que podría darse en estos momentos ya que tienen una segunda vuelta. Si se produce, entonces, estamos hablando de que en Francia Macron tendrá que cohabitar. ¿Qué significa probablemente cohabitar? salir del gobierno. Dividir el gobierno, él va a ser jefe de Estado, pero va a tener un primer ministro. Muchos dicen que podría hasta renunciar, porque es que se le va a hacer muy difícil. Que sería un jefe de gobierno. Entonces, ahí está la otra posibilidad, Gustavo. Yo estoy de acuerdo contigo y usted que me está mirando no lo descarte. Ante esa posibilidad, sí, se obtiene la mayoría y hay que cohabitar y tienen un primer ministro con tanto poder, aunque joven, pero con el apoyo de ese parlamento, entonces tendríamos a un Macron que aunque le quedan 3 años, tendría que pensar en una posibilidad hasta de renunciar. Vamos a revisar algo, profesor. Aunque en la primera vuelta, todo el bloque de derecha ganó 30 y tantos %, ¿no? 34%. Macron, ¿cuánto tuvo? ¿Qué porcentaje? Quedó en tercero o cuarto lugar. Primero estaba la gente de la izquierda. Y hay otro grupo, creo que fue como en cuarto lugar. Si todos los que no son la ultraderecha se unen, ¿puede haber competencia? Sí, de hecho en eso que están. Retirarse alguno. De nuevo, y ahí quiero insertar un tema, Gustavo, que tiene que ver con lo local también, porque aquí se está hablando de reformas constitucional y todo. Es el tema de la llamada segunda vuelta. Esa segunda vuelta es la que ha impedido que Le Pen, que el pueblo francés en las últimas 3 o 4 elecciones no haya llegado a la presidencia, porque ha sido la mayor votada en las últimas elecciones. ¿Qué significa eso? Que la voluntad del pueblo francés ha sido que Le Pen o esa Bueno, hay un porcentaje importante. Pero esa es la mayoría. Porque pero los otros suman mayoría, aunque están dispersos. Pero es que ahí está el problema, Gustavo. Entonces tú en un proceso electoral donde tú negocias todo sin importar el interés nacional, estás lesionando el interés de la mayoría real. No es mayoría absoluta, pero es la mayoría en un proceso democrático donde nos convocamos todos. Pero yo estoy de acuerdo que hay que volver a mayoría simple, eso de segunda vuelta. Vamos a hacer un estudio sobre serio. todo aquí sí es verdad que fue una aberración histórica, porque tuvo un único interés, evitar que José Francisco Peña Gómez fuera presidente. Exactamente. Pero después no ha servido para nada, porque todos los otros que han ganado, ganan en primera vuelta. Sí, correcto, y en dado caso, reitero, eso lo que permite es unas negociaciones que fueron las que impidieron que del doctor José Francisco Peña Gómez en el año 1996, y claro, y que Leonel Fernández llegara a la presidencia. Yo creo, y ahí volviendo a Francia, eso es lo que ha impedido que esa propuesta ya hubieran quizá gobernado, quizá lo hubieran hecho mal o quizá lo hubieran hecho bien, pero ya el pueblo francés, que la mayoría, no tiene que ser la absoluta, no tiene que ser la mitad más uno. Ahora, profesor, es que es complejo en Europa porque son regímenes o parlamentarios o semiparlamentarios, en que hay que formar gobierno. Bueno, pero se forma que no es lo de aquí, porque aquí el presidente es rey. Sí, exacto, pero se forma gobierno, ya después que están electos, así como quieren negociar antes para las elecciones, que se presta todo, y usted lo sabe muy bien en todos los lugares del mundo. Ya después que están electos, entonces tienen que buscar la forma de negociar, pero ya en base a lo que el pueblo quiso que estuviera distribuido en ese Congreso y por tanto en base al interés nacional. Lo de la Unión Europea, ¿usted piensa que tiene futuro o que eso podría, si ganan ya los derechistas en Alemania y Francia, eso terminaría? Y en varios países yo aspiro a que lo tenga porque la unidad permite fortaleza, pero para eso ellos tienen que revisarse. Tienen que revisar muchísimos puntos que tienen, pero hay que ver lo que va a pasar en esos dos países. El Reino Unido tiene elecciones y ya usted también ahí los laboristas parece que ganan por mucho. Los laboristas parece que van a ganar con unas nuevas ideas, que aunque no esté dentro de la Unión Europea, pero es Europa. Ellos son pro Europa, Bueno, vamos a una pausa y volvemos con otros temas.
Profesor Luis González, bueno, dio mucho de qué hablar, todavía está dando de qué hablar en Estados Unidos. Ese debate, un debate muy singular porque fue adelantado, tuvo unas reglas para evitar que el amigo Trump, que parece que no se aguanta muchas veces, interrumpa a su interlocutor. Pero él salió bien. Parece que lo entrenaron bien y ni siquiera intentó interrumpir, porque solo había que dejar a Biden, que no está en condición, dejarlo hablar. Y Biden salió muy mal. Se está discutiendo seriamente entre muchos demócratas si debe ser el candidato o no. Sí, se está debatiendo, Gustavo, yo creo que por las condiciones, pero aquí mismo lo hemos dicho varias veces sin querer ofender y sin querer, porque la gente a veces malinterpreta, pero la realidad hay que... eso fue como lo que pasó en un momento aquí con el profesor Juan Bosch, fue un abuso, que lo permitieran o dejaran. Incluso los mismos familiares, el mismo, porque se ve muy mal, ya es un anciano, un señor que ha aportado mucho a Estados Unidos, pero está quedando muy mal en el mundo. Lo último fue ahí en Italia, en la cumbre del G7, Meloni tuvo que acercarse a él porque se fue a caminar para un lugar, nadie sabía para dónde, mirando para un lugar que... Entonces se pusieron en torno a él para tomarse la foto, porque él no sabía ni siquiera dónde estaba. Entonces, volviendo al debate, la estrategia era dejarlo hablar porque se iba a equivocar, a veces menciona nombres que no son, a veces ni siquiera entiende. Confundió el COVID con el Medicaid, oigan usted. ¿En dónde está? Entonces, y naturalmente Donald Trump, que tiene más lucidez y se siente y es un hombre de los medios, porque él sabe manejar los medios. Lo que te iba a decir, frente a las cámaras, frente a las cámaras, resultó notablemente ganador y Biden perdedor, hasta el nivel de que se está debatiendo eso. Pero yo creo, ya en estos momentos, las dos principales fuerzas, diríamos, de influencia dentro del Partido Demócrata, los Clinton, que gobernaron y siguen teniendo influencia ahí. Son de los varones del partido, como llaman. Obama, que fue presidente, incluso. Ellos mantienen, reiteran que el candidato debería ser. Yo creo pero también... si no le entrelínea lo de Obama, él, por no ofenderlo, fue su vicepresidente, pero él como que le sugiere un poco, como que responder a la cosa. Lo que usted y yo estamos sugiriendo, si yo fuera familiar del presidente Biden y dijera, papá, abuelo, quien sea, deja eso para que termine tu vida más tranquilo, pero, y un hombre como Obama, que lo conoce bien, lo tuvo como vicepresidente y lo admiraba antes, porque por eso fue que lo pone en la vicepresidencia, también un poco, como usted dice, entre líneas está sugiriendo, sin embargo, el apoyo institucional se lo siguen dando, porque además entienden, Gustavo, que es complicado buscar un candidato que pueda competir contra Donald Trump exitosamente. Bueno, ahora está el hijo de Robert Kennedy, muchos lo señalan, pero que él tiene ideas un poco extremas también. Bueno, incluso se está presentando un poco por fuera, podría ser, pero como despegar y competir en 3 meses que le quedan, 4 meses, porque es el 5 de noviembre. Lo otro he estado siguiendo los análisis y muchos dicen que Trump parece que esta vez está escuchando a los asesores y ha aprendido la lección. Ya él no viene tan beligerante, ha entendido que hablar tanto yerra uno. Fíjese que ahora el New York Times le está pasando la mano y publicó una encuesta que está bien. O sea, él ya esa beligerancia, de decir este es mi enemigo y es contra este y yo prefiero a él, ya como que él ha aprendido la lección. Lo que podría ser que si vuelve a la Casa Blanca, ya no se vería ese presidente tan buscador de frente y pelea con todo el mundo. Bueno, lo primero es que con Putin él se entiende muy bien. Yo creo que para Estados Unidos mantener su propuesta original de hacer grande Estados Unidos está bien, porque Estados Unidos no está bien ahora mismo. Pero no va a ser igual de grande ya. Por eso. Es que ya no, el pasado no vuelve. No, exacto, pero por lo menos recuperar un poco la economía, relanzar. Y yo creo que y eso se puede lograr precisamente con una actitud y una buena diplomacia. Ahí va yo, una actitud menos impositiva con el planeta, es cambiar, y yo creo que él lo puede lograr porque lo demostró en su primer gobierno. Aunque hay una parte en que, si es verdad que él quiere un Estados Unidos que no esté metido en guerra,
una de las cosas que es desmontar toda esa base que tiene en el mundo entero, que eso es una amenaza permanente. Sí. Eso fue lo que provocó lo de Ucrania, porque querían rodear a Rusia con muchísima base apuntando. Es una contradicción, señores. Los países que fueron hasta cierto punto más violentados por los Estados Unidos, Japón y Alemania, que eran los que estaban del otro lado en la guerra, son los que tienen más bases de Estados Unidos. Sí, no, es que esos países están, como quien dice, literalmente ocupados. Entonces yo creo que por ahí podría comenzar a reducir eso, esa presencia, que además le tiene es un costo altísimo para el fisco de Estados Unidos, para un Estados Unidos que tiene una deuda que supera el 159% de su PIB, con una balanza pública deficitaria. O sea, yo creo que con Donald Trump podría darse, y yo creo que todavía tenemos tiempo de aquí al 5 de noviembre para volver a debatirlo, de que él piense cómo hacer grande Estados Unidos, pero siendo un ente dentro del planeta ya de más moderación. De más moderación. Bien, muchas gracias, profesor. Y ustedes también, amigas y amigos, gracias. Y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.